Hola familia, el Señor Eterno les bendiga, Shabbat Shalom a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, buena semana a los que están comenzando la semana, que están viendo esta grabación en diferido. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Levi Josué y esta es este es nuestro Connect Time, nuestro tiempo de conexión semanal donde compartimos las escrituras, donde intentamos ir a la profundidad no solamente del texto, sino también del contexto y de toda la evidencia histórica, cultural, geográfica, etcétera, que nos permite conocer muchísimo más a fondo el verdadero mensaje de las escrituras, lo que el Señor Eterno está queriendo compartirnos y revelarnos, y para de esa manera, pues, poder nosotros vivir más conforme Él quiere que vivamos. Así que bienvenidos una vez más a nuestro canal. Eh, yo soy Levi Josué y vamos en esta clase de hoy a estar hablando de la nueva porción o la porción de esta semana de la ley o de la Torá, ¿vale? Es la porción número 23, ¿vale? O la parashá número 23. Y en esta clase pues vamos a continuar o vamos a cerrar el ciclo del libro de Éxodo, ¿vale? Y como que termina de engranar la última pieza de todo el rompecabezas de las últimas clases o de las últimas porciones, donde el Señor ha mandado a construir una habitación para poder morar con su pueblo, ¿vale? Em, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, viéndonos por primera vez, yo les invito a que se suscriban a nuestro canal y va a poder ver toda la información que aquí tenemos, que cada semana damos contextual sobre las escrituras, y usted mismo va a poder comprobar todo, ir a las escrituras y poder ver si lo que estamos enseñando es enseñanza de hombre o es la verdad del Eterno a través de las escrituras. Y bueno, los que ya cada semana se conectan, pues muy agradecidos por su participación. Les recuerdo que si ustedes quieren, además de participar viendo la clase en diferido, quieren ustedes también participar en vivo con nosotros, pueden conectarse como los hermanos que se conectan cada clase en el enlace que les voy a dejar aquí en las descripciones, para que usted pueda compartir con nosotros en vivo y quizás dejar sus preguntas, que con todo gusto les responderemos, pero si no las sabemos, nosotros no vamos a responder irresponsablemente creyendo que no las sabemos todas, por supuesto que no, de hecho estamos aprendiendo. Este es un camino que no terminamos de aprender nunca, por lo cual si no lo sabemos, pues le decimos que lo vamos a profundizar, a investigar para poder responderle y traerle las mejores evidencias posibles. Les invito a que sigan estando en nuestro canal y comparta, comenten los vídeos, porque eso nos ayuda a que los algoritmos vayan reproduciendo nuestros vídeos o sugiriendo nuestros vídeos a las personas, que es nuestro objetivo, llegar a más personas. Para las personas que no pudieron ver la clase pasada, como siempre, yo les voy a dejar por aquí un enlace, ¿vale? Para que vean la parasha número 22, ¿vale? Vayekei, esa parasha es bastante importante, bastante reveladora. De hecho, sobre todo la 21 y 22 son sumamente importantes para que podamos entender no solamente porque el Señor quiere habitar con su pueblo, sino también las condiciones que el Señor establece para que podamos habitar con su pueblo, ¿vale? Perdón, puede habitar con su pueblo. Y además de esas condiciones, el Señor también, pues, hemos dicho en esas clases que el Señor eh, renueva el pacto con un Israel que tan pronto el Señor le acaba de dar las instrucciones a Moisés. Israel ya estaba quebrantando ese pacto al cual se habían comprometido a ser fieles, ¿vale? Entonces el Señor, pues, tras ese quebrar de ese pacto de parte de Israel, el Señor en su misericordia decide renovar ese pacto en las mismas piedras, mejor dicho, en nuevas piedras, en nuevos contenedores, pero aclara que es el mismo contenido, las mismas leyes. Y hemos dicho en esas otras clases que señal de ese pacto o de ese compromiso matrimonial que hace el Señor a través hemos dicho, a través del Mesías con su pueblo, ese compromiso, eh,
pues la señal de ese compromiso es el día de reposo, y tras haber de nuevo el Señor escrito o tras haberle dicho a Moisés que se labraran nuevas piedras en el cual él iba a escribir las mismas condiciones, entonces él comienza afirmando el primer mandamiento que tenían que prestar atención como señal del pacto, que es el día de reposo. Eso lo hemos venido comentando en las clases pasadas y decíamos, poníamos el ejemplo que no tener el día de reposo y decir que estamos en pacto con el Señor es como aquellas personas que están casadas y se quitan el anillo cuando van a ciertos lugares porque pretenden pasar por solteros o por disponibles, ¿vale? Deshonrando así su compromiso matrimonial. Pues lo mismo pasa con nosotros cuando decimos estar en pacto con el Eterno, con nuestro Dios, pero no guardamos el día de reposo porque nos parece que fue abolido, que no nos parece importante, porque supuestamente fue cambiado al domingo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que hemos estado hablando en las clases anteriores, que sería interesante, como le dije, que usted vaya y revise las clases 21 y 22 para que tenga más contexto de a dónde vamos a llegar hoy, porque hoy finaliza el libro de Éxodo, o el libro de que realmente se llama Shemot, ¿vale? Que significa nombres. Entonces, como hoy damos fin a este libro y luego la siguiente semana pasamos al libro de Levíticos de Baikra, entonces sería genial que usted tenga el contexto completo de estas últimas clases. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy la parashá va o la parashá 23 se llama Pekudei, ¿vale? Repito, la parashá de hoy, que es la número 23, se llama Pekudei, y está o se encuentra ubicada entre Éxodo 38, verso 21, hasta Éxodo 40, verso 38, que es el último verso de Shemot o de Éxodo, ¿vale? Entonces, pero antes de ir a la lectura, yo quiero darles una especie de introducción que les dije a los chicos que íbamos a hacer, donde de una manera gráfica, ¿vale? De una manera gráfica sí, o metafórica, usted puede tener un mejor entendimiento de cuál es el objetivo del Señor. No solamente con el tema del tabernáculo, ¿vale? Porque muy poco se nos habló en el sistema religioso del tabernáculo o del templo, se nos habló muy poco, porque claro, el sistema religioso nos dice, ya el templo somos nosotros, ¿vale? Nosotros somos el templo y como somos el templo, pues ya no es importante hablar del templo, ya no es importante el tabernáculo, nada de eso. Es necesario solamente que, bueno, tengas una información general de que eso existió y de qué tal, y no es importante realmente. Eso nos dice el sistema religioso. Sin embargo, es una mentira del enemigo porque el enemigo lo que quiere es justamente ocultarnos, nos quiere ocultar el objetivo del Eterno, ¿vale? Que es llevarnos a ese estado inicial que fue el estado de la creación o el estado del hombre en la creación. Entonces, el Señor lo revela a su pueblo a través del tabernáculo, a través del templo, que son los espacios sagrados que se deben proteger, cuidar y además protegernos de estar conforme Él pide que estemos para poder Él habitar entre nosotros, y de esa manera luego nuestro cuerpo, como dice Jeremías, nuestra mente y nuestro corazón serían también ese repositorio, ese espacio sagrado de su presencia para poder de esa manera, pues de alguna manera reflejar lo que Él quiere al final de todas las cosas hacer con nosotros, que es habitar para siempre con nosotros y que la tierra ya sea el templo del Señor, porque ya no va a haber más templo. Eso es Apocalipsis 21. Ahora, para que podamos entender todas estas cosas, es necesario entender también contexto de Antiguo Medio Oriente, entender un poco también contexto de lo de lo que es la creación, el jardín del Edén, lo que es los huertos, lo que es el jardín, el árbol de la vida, porque todo eso está conectado no solamente con el fin de los tiempos y el principio de los tiempos, sino también está conectado con lo que el Señor está haciendo a través del tabernáculo y de todos los elementos que están dentro del tabernáculo. Porque ¿cuál es el objetivo del Señor? Recuerden ustedes, cuando el hombre peca, ¿vale? Vamos a tratar de hacer una rápida pasada desde Génesis. Cuando el hombre peca, él
entra en él la muerte, porque la consecuencia del pecado, ¿vale? Que define el apóstol Juan como transgresión de la ley, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿vale? Es ineludible, es lo que demanda la ley. La ley demanda la muerte por la transgresión de esa ley, ¿vale? Entonces, esa muerte entró en el hombre. Consecuencia que trajo de que la muerte hubiese entrado al hombre fue la separación del Eterno, la separación de nuestro Dios, porque nuestro Dios, en el contexto de nuestro Dios, no puede estar la muerte. Es por eso que Apocalipsis 21, y yo quiero que usted, si usted está viendo esto por primera vez, permítase escuchar toda la clase para que usted pueda entenderla, porque seguro que esto le puede sonar un poco extraño lo que yo le voy a decir. Siempre nos suena algo extraño estas cosas porque no nos las enseñó el sistema religioso, ¿vale? Pero si usted se permite, vamos a escucharlo, vamos a escudriñarlo, vamos a contrastarlo con las escrituras, entonces le aseguro que el Señor va a hablar a su vida. Decía yo, la muerte entró en el hombre y la muerte no puede estar con el Señor, ¿vale? No puede. Y ninguna persona en el cual esté la muerte, recuerden que la muerte no es el proceso solamente final en que una persona deja de respirar o un ser vivo de respirar, no. La muerte entra desde el primer momento en que es una persona, se puede decir, desde el primer momento que la persona nace, ¿vale? No me atrevería a decir desde que es engendrada, porque claro, desde que es engendrada entra la huella del pecado, dice la escritura, ¿vale? A través de Adán, en todos los hombres entró el pecado. Pero nosotros vemos que el hombre, vamos a decirlo así, el feto en el vientre lo que va es creando vida o se va creando la vida. El Señor va gestando la vida dentro del vientre, pero una vez que el niño nace, entonces empezamos a ver cambios trascendentales hacia una deformación. Nosotros pensamos que es una formación, pero realmente si te pones a ver, lo que el hombre vive realmente es una deformación desde que nace hasta que muere, ¿vale? Entonces, volviendo al punto, el hombre en ese contexto de la muerte no puede estar frente al Eterno, porque inmediatamente pasaría directamente al punto final, que es morir definitivamente, porque en la presencia del Eterno no puede haber muerte. De hecho, esto que estoy diciendo no es un invento mío, esto lo podemos ver claramente, no solamente cuando en el principio, en el Génesis, el Señor expulsa a Adán del huerto. Fíjense que la presencia de Dios estaba en el huerto, ¿vale? El Señor crea la tierra, crea Edén y luego crea el huerto del Edén y ahí pone al hombre. ¿Dónde pone al hombre? En lo más interno del huerto, ¿vale? Para que el hombre, quien era la imagen visible del Dios invisible, lo dice, no lo invento yo, lo dice la escritura, que él creó al hombre a su imagen, ¿vale? Para que fuera su representación en la tierra y se multiplicara, fructificara y ejerciera ese sacerdocio de comunicación entre Dios, entre el Eterno y los hombres. Pues cuando el hombre peca y entra la muerte, el Dios expulsa al hombre de ese huerto donde estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta en Apocalipsis 21, ¿vale? Lo hemos leído muchas veces, por eso no lo vamos a leer. Usted se puede dar cuenta que hay un nuevo cielo, una nueva tierra. No existe más el mar, que es el símbolo del caos, las aguas, la oscuridad, los abismos, las fuentes del inframundo, ¿vale? Al principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, estaba el caos gobernando y estaban las aguas en caos. Entonces, al final de los tiempos, no existe más el mar y algo sumamente clave e importante. La muerte es arrojada al lago de fuego y por esa razón que ya no existe la muerte en la tierra, ¿vale? Ni el pecado, obviamente, ni inmundicia. Ahora lo vamos a leer Apocalipsis. No existe nada inmundo, no existe nada abominable. Entonces, y nosotros que estamos allí ya, en una nueva vestimenta de incorrupción, como dice el apóstol Pablo, esta corrupción se vista de incorrupción, seamos transformados por el Mesías en la resurrección o en los que estemos vivos seamos directamente transformados, entonces ya podemos estar en la presencia del Eterno como estaba Adán al principio. Y ahí es donde desciende la presencia de Dios, desciende el Eterno mismo y la nueva Jerusalén
y dice la escritura, ya no va a haber más templos. ¿Por qué no va a haber más templos? Porque toda la tierra va a estar en condiciones de recibir la presencia del Eterno. Por eso no va a hacer falta ese microcosmos que es el templo. El templo es ese pequeño microcosmos donde la presencia de Dios puede habitar porque tiene las condiciones necesarias para que habite la presencia de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice, vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh, tratando de trasladarnos a nosotros la imagen y las características de las condiciones que necesitaba la presencia de Dios para habitar en un sitio, por así decirlo. Esa misma santidad nos la traslada a nosotros, nos dice, ustedes tienen que ser un templo, de la misma manera que era santo el templo para que pudiera habitar la presencia de Dios. Así tienen que ser ustedes para que habite el Señor en vosotros. Como una imagen, vuelvo y repito, de cuando el Señor al final de los tiempos desciende él mismo y dice el apóstol Pablo, el Mesías entrega el reino al Dios y Padre. Todo esto que te estoy diciendo está en las Escrituras, no lo estamos inventando, ¿vale? Pero es sumamente importante que entendamos porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que el Señor quiere devolvernos a la condición en que podamos estar con Él y Él pueda abrazarnos de nuevo y sin que suframos la muerte, ¿vale? De eso se trata todo el Evangelio, de que podamos regresar al Padre. Ahora, ¿por qué lo quiero conectar con la parashá de hoy, lo que vamos a hablar? Bueno, porque sencillamente la parashá de hoy justamente termina construyendo el tabernáculo, levantando, mejor dicho, termina con la orden del Señor de levantar el tabernáculo. Éxodo 40, lo vamos a leer hoy, ¿vale? Entonces, aquí hay muchísimas cosas interesantes porque vemos que en un Génesis, ¿vale? Vemos que en un Génesis todo comienza con un jardín, ¿vale? Todo comienza con un orden, con la presencia del Eterno, donde está donde está el hombre frente al Eterno y con la santidad necesaria del hombre. El hombre no conocía el pecado y por lo tanto tampoco la muerte estaba en él, entonces tenía las condiciones necesarias para pasearse con el Eterno. Sin embargo, ¿cómo termina Génesis? Termina con el exilio, el caos, la esclavitud. De hecho, justamente vemos al final de Génesis cómo Israel, ¿vale? Ya este pequeño Israel de 70 hombres, ¿vale? Va a Egipto, a la esclavitud. Entonces comienza con el orden, la santidad, la presencia del Eterno, el jardín, y termina con caos, exilio, esclavitud, paganismo, que todo eso lo vemos en Egipto. Ahora, ¿cómo comienza Éxodo? Interesante porque es todo lo contrario. Éxodo comienza, Israel está en esclavitud, está en el caos, está en el exilio, ¿vale? Fuera de la tierra de Canaán, y el Señor les va a llevar a través de un proceso de liberación para llevarles ¿a dónde? Para llevarles a la libertad, para llevarles a salir de ese mundo de dioses, de caos, de paganismo, para salir de esa esclavitud y llevarles frente al monte donde el Señor da las instrucciones para que finalmente, ¿cómo termina el libro? Con lo que le acabo de decir, con el establecimiento del tabernáculo. Y ese tabernáculo representa el jardín, que es donde estaba la presencia del Eterno. Si ven la conexión. Entonces, vemos cómo luego, alrededor de las escrituras, vamos a ver este mismo patrón. Porque la misma escritura, si ustedes van a Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis ¿con qué comienza? Con el caos del sistema actual. Apocalipsis comienza con el caos, por ejemplo, de las iglesias, el mensaje a las iglesias, las eclesías, un caos que les tiene a cada uno en pecados diferentes, un caos que nos tiene al sistema entero. Y ustedes mismos se van viendo cómo el sistema actual, geopolítico, el sistema humano, el sistema social, económico, etcétera, se parece muchísimo ya a lo que describe Apocalipsis. Los hombres no temen al Señor, estamos como en los días de Noé, ¿vale? Estamos como dice el Mesías, que su día va a ser como en los días de Noé. Todo el mundo está pendiente del pecado,
de las delicias, entre comillas, del sistema, de este mundo, todo el mundo pendiente de acumular dinero, acumular riquezas, la gente pierde la vida en solamente tratar de alcanzar deseos carnales, ¿vale? Y ese es el mundo actual que tenemos, sumamente ya parecido a lo que describe Apocalipsis, y así comienza el libro de Apocalipsis. ¿Dónde termina el libro de Apocalipsis? En el paraíso. Apocalipsis 21 dice la escritura que los que han guardado los mandamientos del Eterno y tienen al Mesías, entonces son bienaventurados porque tienen acceso al árbol de la vida. ¿Vale? ¿En dónde? En el paraíso restablecido. Entonces, es eso que el Señor ese mensaje que el Señor nos está arrojando a través del tabernáculo. Por eso es tan importante el tabernáculo del templo, el cual el sistema religioso nos echó a un lado. Dijo, no, esto ya no es importante porque tú eres el templo. Vale, tú eres el templo, pero ¿cómo tiene que ser tu vida para que realmente seas un templo? Esta es la importancia de lo que estamos enseñando a partir de ahora. Entonces, aquí ustedes se van dando cuenta entonces que sí es importante, sí es necesario que aprendamos los elementos del templo, que aprendamos los mensajes codificados dentro del templo, porque así aprendemos cómo está relacionado con el Mesías Yeshua, quien es el que pagó el precio para llevarnos de nuevo al jardín. ¿Vale? Un hombre pecó, un hombre transgredió, en un hombre entró la muerte y tuvo que venir el Mesías para que a través de un hombre también fuera pagado esa muerte, pagado, expiado ese pecado, y ese mismo hombre Mesías, Yeshua, el Adán perfecto, nos trajera de nuevo a la vida, al árbol de la vida, nos trajera de nuevo a estar en la presencia del Eterno. Esta semana hablaba con alguien, un compañero, porque me preguntaba, ¿cuál es el evangelio? Me decía él. Y él centraba todo, que el evangelio era, todo se centraba en la cruz, o ahí terminaba todo el evangelio. Y digo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, eso no es el fin, ese es el inicio realmente de todo. Realmente, si nosotros los hombres no hacemos algo, a no ser que estemos locos, pero no hacemos algo sin un objetivo, sin un propósito, muchísimo menos el Eterno. El Eterno todo lo que hace es con un propósito, y mucho más si va a entregar lo más valioso que tenía, que era su Hijo único. A entregar su Hijo único, no solamente, mira, entrego mi Hijo único para pagar por tu pecado y listo, ya pagué por tu pecado y continuemos. Continuemos viviendo como nos da la gana, haciendo lo que nos da. No, el Eterno envió a su Hijo único para poder traernos de nuevo a Él y que habitemos con Él para siempre, como debió ser en un principio cuando Él creó a Adán. Tiene que haber un objetivo. Nadie va a entregar su Hijo por nada. El objetivo es que podamos volver a Él. Y así nos amaba tanto el Señor. Y así nos ama tanto que Él fue capaz de dar a su único Hijo, a Yeshua el Mesías, para que podamos volver a habitar con Él para siempre. ¿Por qué? Eso es el obstáculo que dice el apóstol Pablo, que ha sido quitado. El obstáculo que nos evitaba poder habitar para siempre con el Eterno es la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, es necesario que el Mesías reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya sido vencido el postrer enemigo. ¿Cuál es el postrer enemigo? La muerte. ¿Vale? ¿Para qué? Cuando haya sido vencido finalmente, ha sido arrojado al lago de fuego, entonces es quitado definitivamente ese obstáculo que nos evitaba poder vivir con el Eterno, que es su objetivo, regresarnos a Él, regresarnos al jardín. Entonces yo no sé si de esta manera usted puede entender ahora mejor todo el contexto del Evangelio. Por eso es que dice Salomón, todo lo que ha de ser fue ya. No hay nada nuevo bajo el sol, sino que lo que estamos viviendo a través de todas las temporadas del hombre es un ciclo repetitivo, una y otra vez el Eterno mandándonos el mismo mensaje, que quiere restaurarnos al jardín del Edén, quiere que volvamos a estar en su presencia definitivamente. Entonces esto es el mensaje de todo el Evangelio. Ahora, familia, yo le voy a introducir hoy también un contexto, un poco más de contexto antiguo Medio Oriente, para que ustedes vean cómo el hombre, a través de los imperios y a través de los reinos, han tenido como cierta, vamos a decirlo así, cierto reflejo de ese objetivo del Señor, o de esa historia, por así decirlo, desde el Edén, ¿vale? Aunque los hombres adoraban a otros dioses,
¿vale? Pero realmente era porque tenían en ellos, y lo dice el apóstol Pablo, los que no tenían a Dios, los que no conocían a Dios, realmente en su propia genética está ese deseo del eterno, en esa naturaleza está el querer conocer a su Dios, ¿vale? Y por eso terminan buscando a Dios, pero lo consiguen o consiguen erróneamente, engañados por el enemigo, en otros dioses. Cosa que pasa hoy en día también, mucha gente queriendo adorar imágenes porque piensa que con ellas llega Dios y el enemigo les está engañando. Pues con eso pasaba con todas las civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Entonces nosotros tenemos, ¿vale? Que tenemos a un hombre que está intentando conectar con ese deseo interno de venir a Dios y de ser restaurado, ¿vale? Por eso vemos a las civilizaciones de antiguo Medio Oriente teniendo procedimientos muy parecidos, religiones muy parecidas, culturas muy parecidas, ¿vale? Pero a la vez que están totalmente tergiversadas o pervertidas respecto al verdadero mensaje que el Eterno nos quiere mandar a toda la humanidad. ¿Vale? Recuerden que el enemigo nunca se va a presentar con cachos y cola. El enemigo nunca se va a presentar para mostrarte el 100% lo malo. No, él no es así. Él no actúa así. El enemigo actúa queriéndose vestir de ángeles de luz, queriendo mostrar lo que supuestamente está bueno y mezclando el sincretismo. También hablaba con mi hermano Benjamín, que el enemigo siempre te muestra es algo que está mezclado, ¿vale? Siempre está por ahí la metáfora de tú te tomarías un vaso de agua, 99% agua pura y un 1% de agua de cloaca. Yo creo que no, si estás consciente no, a pesar de que no se vea, si estás consciente no te lo tomarías. Sin embargo, es lo que nos hemos metido en el sistema religioso y lo que se metían las naciones en su paganismo, ¿vale? Una especie de una naturaleza que necesitaba al Dios verdadero, pero terminaba encontrando, era dioses falsos y por eso tenía mezclada la necesidad de un Dios, la necesidad de restauración al jardín, pero mezcladas con dioses falsos que no le llevaban verdaderamente esa restauración. Nosotros por eso vamos a ver que Antiguo Medio Oriente vemos varios conceptos. Por ejemplo, vemos conceptos de que los reyes eran imagen de sus dioses, que no es casualidad. Por eso es que Dios es el primero de todo, es el que establece todas las cosas y por eso Satanás viene y copia, inventa y crea su propio reino paralelo, pero copiando todo del Señor, ¿vale? Entonces, nosotros por eso vemos que el Señor establece al hombre como a su imagen para que refleje su imagen en la tierra y luego vemos los reyes de los, de los imperios y de las naciones diciéndose imagen de sus dioses. Vemos reyes semidioses y eso no quedó en el antiguo Medio Oriente. Luego eso fue avanzando tras de las civilizaciones al punto que en el siglo I, ya con el Imperio Romano, el mismo César era un semidios. Y si usted investiga cultura del primer siglo, usted se va a dar cuenta que el César era una religión y que no se podía afrentar contra el César teniendo otra religión, ¿vale? Usted va a encontrar con que los judíos eran privilegiados en el sentido de que les dejaban que practicaran su religión con su Dios, pero en lugares cerrados. No podían judíos predicar en lugares públicos porque eran arrestados, porque afrentaban contra la religión del César, que donde él era un semidios, ¿vale? Entonces, eso, imagínense cómo pasaron los siglos y los milenios y siguió siendo estandarizado. Entonces nosotros vemos que había un rey, imagen de sus dioses, pero ese rey también establecía un palacio y establecía también jardines. ¿Por qué? Con esa necesidad de conexión al principio, de llevarnos o de querer volver al jardín al principio. En muchas religiones establecían un árbol. Ustedes no se han dado cuenta que muchas religiones y hoy en día también mucho esoterismo está conectado con los árboles o está conectado con un árbol místico, un árbol de un fruto prohibido, o un árbol de la vida o un árbol... Bueno, era porque podíamos ver que estas religiones estaban conectadas con, de alguna manera, o querían conectarla con el paraíso del principio, o con el huerto al principio, ¿vale? Estas religiones también constaban de un templo,
Y todos son características que ustedes van a ver. Rey, palacio, templo, huerto. ¿Vale? Paraíso, huerto. Entonces, todo eso, de hecho, en estas culturas se desarrolló muchísimo lo que es la horticultura. ¿Vale? Todas estas cositas se las estoy enseñando de esta manera porque las he aprendido así de nuestro maestro Rico Cortés, y también de otros documentos que hemos venido analizando, porque es una manera bastante figurativa e interesante de que podamos entender bien el mensaje de la escritura. ¿Vale? Les voy a compartir aquí un momentico, antes de seguir ahondando en este contexto cultural, yo les voy a compartir, porque merece todo el crédito, nuestro hermano Rico Cortés, de lo que es lo que estamos hablando hoy en día, que es la metodología que estamos usando para poder entender mejor las escrituras. Es una metodología a través de la cual vemos más evidencia, establecemos un orden para encontrar, conseguir y validar las evidencias que nos ayudan a entender muchísimo más las escrituras. Entonces, hablando de eso, yo les voy a llevar a ustedes a recordarle la metodología que estamos usando, en un segundo para mostrárselo en pantalla, que esta metodología nos ayuda muchísimo a poder dejar de especular, ¿no? Porque es que así me lo reveló el Señor, ¿vale? El sistema religioso actual, no, el Señor me reveló esto y se los voy a traer hoy para enseñárselo. Eso se usa mucho en el sistema religioso actual, tristemente, ¿no? Cosa que, bueno, yo no dudo que Dios, el Espíritu de Dios, pues nos hable a través de su palabra, pero otra cosa es que el Señor haya venido a revelar algo nuevo, inventado, que eso no estoy de acuerdo, ¿vale? Entonces, yo voy a poner aquí en pantalla esta metodología para que usted pueda recordarla. Recuerde que venimos en varias clases hablando de ella. ¿De qué consta esta metodología? Voy a hablarlo rápidamente. Esta metodología consta de ciertos puntos claves que debemos dominar para poder entender más la escritura. Por supuesto que vamos aprendiendo, no lo dominamos todo, pero es nuestro objetivo dominarlo, ¿vale? Y esos puntos claves, por ejemplo, en esta escalera, ¿vale? Que está aquí, esta escalera nos presenta el punto de la arqueología, ¿vale? Es muy importante para saber dónde estaban ubicados cuando se dijo, dónde era este sitio del que se hablaba, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, desde el mismo Génesis, desde la misma creación, ya el Señor nos está dando puntos geográficos donde estaba, por ejemplo, el jardín del Edén. Porque nos dice que el jardín del Edén estaba entre el Tigris y el Éufrates. ¿Dónde está el Éufrates? Vamos allá, donde está hoy en día lo que es Irak, perdón. Por ahí atraviesa, ¿vale? El Éufrates, ¿no? Toda esa región que era llamada el Sinar, ¿no? Entonces, ahí ya vamos ubicando. Ah, mira, que hay un contexto geográfico, ¿vale? ¿Vale? Arqueológico, cuando aparecen documentos enterrados, partes, piedras, murallas, etcétera, ¿vale? Contexto cultural. Ah, cómo era la gente en ese momento, la antropología, cómo la gente vivía, de qué manera, qué celebraban, qué guardaban. ¿Qué hacían? Contexto histórico, bueno, la misma historia. ¿Qué nos dice la historia de esto? Contexto geográfico, lo hemos dicho. Ahorita, ¿dónde está ubicado? ¿Vale? Contexto del templo, muy importante, vuelvo y repito, nos sacó el sistema de aprender del templo. Y ahora que poquito a poco he venido aprendiendo del templo, me doy cuenta, wow, cuán importante es el templo, porque el templo es un microcosmo de a dónde quiere llevarnos el Eterno al fin de los tiempos. ¿A dónde quiere llevarnos? A que toda la tierra, lo dice Apocalipsis 21, toda la tierra es su templo, por eso ya no va a haber más templo, porque toda la tierra ya está en las condiciones de contener la presencia del Eterno. ¿Vale? Por eso dice el apóstol Pablo que no hay nada que te pueda contener. Si no me equivoco, lo que es el apóstol Pablo o Pedro. Dice, no hay ningún templo que te pueda contener, porque precisamente el Señor no es que habite en templos de piedra. El Señor quiere habitar en un espacio sagrado que todo alrededor esté de acuerdo para contener su presencia. Luego, contextos de la carta o del libro que estamos leyendo, ¿vale? ¿Vale? Y finalmente el contexto del capítulo. Esta es una especie de escalera. Ahora, ¿qué estamos hablando? Lo hemos dicho de los espacios sagrados, que estamos aprendiendo hoy en día con lo que es el tabernáculo, ¿vale? Que para poder mantener esos espacios sagrados es necesario proteger un convenio
o cumplir un convenio, que cumplamos ese convenio. Fíjense que cuando Moisés baja del monte, consigue que Israel está quebrando los mandamientos, por lo tanto, todo eso se volvió un espacio no sagrado, un espacio, ¿cómo se llama? Un espacio más bien, esta palabra, profanado. Por lo tanto, ya ese sitio, al haber roto el convenio, haberse roto el convenio, ya ese sitio dejó de ser un espacio sagrado y pasó a ser un espacio profanado, donde comenzó a entrar el caos y consecuencia, muerte. ¿Qué fue lo que vimos en la paracha pasada? Que el Señor tuvo que amputar a 3.000 personas, 3.000 personas a través del juicio de las aguas amargas. 3.000 personas murieron consecuencia de haber entrado el pecado en ellos y el caos que trajo toda esa celebración a un Dios falso, ¿vale? Entonces entró la muerte ahí en ese momento. Sin embargo, lo contrario, donde el Señor quiere llevarnos a su justicia y bondad, esto que está aquí, ¿vale? Su justicia y su bondad. ¿Cómo podemos vivir de la misericordia del Eterno y de su bondad a través de estar dentro de su justicia, de que son todos sus mandamientos, que es el perímetro en el que debemos vivir nosotros, ¿vale? Por supuesto, esa justicia incluye pureza moral, que está por aquí, y pureza ritual. Todos esos mandamientos nos llevan a estar puros moralmente y ritualmente para poder estar en la presencia del Eterno. Hemos hablado en otras clases que el Mesías, sobre todo en el curso del ministerio del Mesías Yeshua, cómo el Mesías se mantuvo siempre puro moralmente. También hemos hablado que el Mesías, cuando tocó un leproso para sanarlo, pues no pasa nada, que fue impuro en ese momento ritualmente. Él salió de Israel, perdón, de la ciudad y se mantuvo, perdón, de la ciudad de Jerusalén, corrijo, y se mantuvo en las afueras, como decía las escrituras que había que estar en la ley cuando tocabas un leproso. ¿Vale? 7 días que había que estar. Mire cómo el Mesías cumplió todo. ¿Por qué? Porque los espacios del campamento son espacios sagrados que nos mantienen en el orden y en la justicia y la bondad del Eterno. ¿Vale? Entonces, caos versus orden. Bueno, lo que hemos venido hablando. El Señor nos trae del caos. El Señor cuando crea todo en Génesis es un caos todo. Dice la Escritura, estaba la tierra desordenada y vacía, un caos, pero el Señor pone orden para luego poner allí su presencia y poner allí al hombre para hacer su imagen. Nueva creación, eso es algo que también vamos a hablar muchísimo, de hecho lo hemos estado hablando ahorita, aunque no mencionó la palabra nueva creación, es justamente lo que estamos hablando. La primera creación, a través de Adán, fracasó, por así decirlo, entró en un fracaso, porque cuando un fracaso es contrario a lo que es el objetivo, ¿vale? Si nosotros vemos que hay un fracaso en conseguir algo, es porque ese objetivo no se logró. Pues ¿cuál era el objetivo del Eterno? Que el hombre habitara con el Señor y fuera su imagen. El hombre fracasó, pecó, ¿vale? Y entró la muerte, por lo tanto hubo un fracaso, por lo tanto es necesario un proceso para hacer una nueva creación, para llevar una nueva creación. Por eso el contexto del Señor que mantiene en todo Génesis en nueva creación, lo hemos hablado en la parashá donde habla de Noé, del arca de Noé, como el Señor con el arca de Noé nos muestra y con las aguas, el caos que vino de nuevo en los 40 días de lluvia y el caos durante luego todo el resto de los meses que tuvo las aguas, como el Señor lo que trae es una nueva creación y justamente cuando las aguas descienden y el arca desciende sobre el monte Arará, no es casualidad que el arca reposa el día 17, el día de la resurrección del Mesías, que es la muestra de una nueva creación. Entonces, aquí está la esfera de la nueva creación, que es justamente donde el Señor nos quiere llevar al final de los tiempos y que en el Nuevo Testamento, el único apóstol que vemos hablando una vez y otra vez de esto es el apóstol Pablo, porque está entendiendo precisamente todo este contexto del Antiguo Testamento y de la Torá que nos quiere llevar a una nueva creación, que es lo que estamos viendo en el tabernáculo de hoy. Honor y vergüenza, esto es otro concepto que vamos a ir aprendiendo, que lo podemos ver, por ejemplo, mucho más afianzado en el primer siglo, ¿vale? Con el tema de lo que era la ciudadanía romana, lo que era los que no tenían ciudadanía, lo que eran los esclavos, etcétera. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bueno, esto quería que lo recordaran porque es sumamente importante. Y miren cómo vamos a aprender, aunque ya lo hemos hablado en otras clases,
hoy le vamos añadiendo un poco más y vamos entendiendo un poco más de la importancia de trabajar en esta metodología, familia. Entonces, como les dije, vamos a leer un rato entonces el contenido de la paracha. Hoy es corto, hoy es cortito, y por eso quise hoy aprovechar de introducirles en este contexto gráfico para que usted pueda entender todo el objetivo del Eterno, de restaurarnos al jardín, de que haya una nueva creación en nosotros, ¿vale? Por eso dice el apóstol Pablo que somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ya no podemos vivir en esa impureza que vivíamos antes. Yo no sé si usted hasta aquí tiene alguna duda respecto de esto que venimos hablando, respecto de estos elementos que venimos introduciendo, y yo le voy a mostrar a usted también unos gráficos, unas imágenes de cómo se apoya esto, de lo que las civilizaciones querían tratar de conseguir, y al final el enemigo les engañaba y terminaban adorando dioses falsos, para que usted pueda entender mejor este concepto de Antiguo Medio Oriente, nueva creación, y de restauración de todas las cosas. Fíjense, para dar otros ejemplos de cómo es el mismo patrón que se encuentra en todas las escrituras, ustedes pueden tomar, por ejemplo, a Juan también. Juan, el libro de Juan comienza con Yeshua, ¿dónde? En el desierto. Lo hemos hablado en la clase de Ministerio de Yeshua. Comienza con Yeshua en el desierto y donde termina con Yeshua en el jardín, que es cuando él resucita, le dice María, te he confundido, María Magdalena, le dice, pensé que eras el jardinero. ¿Ustedes creen que eso es por casualidad o nos está enviando el Eterno un mensaje aquí? Cuando realmente el Eterno nos está diciendo que está conectando al Mesías con ese Adán que, que fue imperfecto, pero ahora el Mesías está tomando su lugar y ahora legalmente, porque acaba de morir en la cruz, lo cual acaba de comprar esa legalidad para él ser él ahora Adán perfecto, que retoma el objetivo o el propósito del Adán de haber sido la imagen del Eterno en la tierra. ¿Ustedes creen que es casualidad que nos conecta ahí el libro de Juan con esto? Otro ejemplo, el libro de Josué también. El libro de Josué, donde comienza en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, y vamos a ver cómo hay una lucha tremenda para poder limpiar la tierra prometida y convertir a esa tierra prometida, porque ahí estaban los cananeos, la tierra estaba profanada, ¿vale? Y convertir esa tierra prometida en ese lugar sagrado que se pueda volver el campamento de Israel y donde se pueda tener el tabernáculo para la presencia del Eterno y posteriormente el templo. Miren ustedes cómo todas estas cosas es el mismo patrón, todo está conectado. Fíjense, volvemos a ver otro patrón cuando, por ejemplo, Salomón construye el templo. Cuando Salomón construye el templo, ustedes ven que dentro del templo tenía pintado figuras en las paredes de árboles que representaban el jardín. Y nosotros vemos que además de estar en el tabernáculo, también también dentro del templo, ustedes van a ver el almendro que representa el árbol de la vida, ¿vale? Todo es un patrón, todo es un patrón. Yo no sé si con esta introducción, pues, usted ahora puede entender un poco más. Y entonces ahora sí vamos a ir a los textos porque vamos a ver detalles ahí en los textos que nos van a hacer conectar con el tema de la conclusión del tabernáculo. Si no hay preguntas ni dudas o alguna cosa que usted no le haya entendido, pues continuamos con la lectura. ¿Todo bien, no? Todo bien. Perfecto. Ok, entonces ahora les voy a mostrar unas imágenes, pero vamos primero a la lectura. Vamos a Éxodo, como dije, 38 a partir del verso 21.
Vamos a dejar ahí la imagen del tabernáculo para que usted la pueda ver mientras vamos leyendo. Que sea. Y busque usted allí, si puede también, Éxodo 38, verso 21. Vale, ok. Dice así. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Vale? Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino. Vemos los mismos colores en todo, familia, los mismos colores que representan al Mesías. Dice, todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Qué interesante cómo el Eterno puede crear algo bonito, algo maravilloso, algo santo, algo con un propósito trascendental de nuestras ofrendas, de lo que nosotros le traemos. Por eso será que dice el mandamiento, no te presentarás con manos vacías delante del Eterno. Interesante, ¿no? Dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de la edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Dice, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1675 ciclos, hizo capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Ya hemos visto en la aplicación, pero vamos a ponerlo de nuevo, ¿cuáles son esos capiteles? Vamos a ponerlo aquí. Ups. Se nos está complicando esto aquí. Va, segundo. Vamos a mostrarle aquí esos capiteles y así usted va viendo. A ver. Bueno. Ok. Pongamos aquí. Ahí le tiene. Dice, y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Dice, el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas, las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Recuerden ustedes que el altar de bronce es el que está dentro. No confundir el altar de bronce interno con el altar del sacrificio o del holocausto que está afuera. Dice, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estancas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. ¿Vale? Aquí termina el capítulo 38 y seguimos con el 39.
Dice así: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Fíjense los mismos elementos en todo. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Imagínense cuán valiosas eran estas prendas, ¿vale? Que las entretejieron con oro, con hilos de oro. Imagínense, familia. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en los extremos. Y el cinto del efod estaba sobre él, era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Adonai lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Adonai lo había mandado a Moisés. Y se hizo también el pectoral de obra primorosa con la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardío y un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice, un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. Las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma que de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro y pusieron 2 anillos de oro en los extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos y los anillos del efod con un cordón de azul para que tuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod como Adonai lo había mandado a Moisés. Fíjense ustedes cómo hay cada detalle en las características de estas prendas que iba a llevar el sumo sacerdote, y siempre termina diciendo cómo Adonai lo había mandado a Moisés. Interesante, ¿no? Y se hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Otra vez los mismos elementos. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada y otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Adonai lo mandó a Moisés. Recuerden que estuvimos hablando de esto clases pasadas cuando el Eterno le estaba revelando a Moisés todas estas cosas en el monte y ahora están diciendo que se están haciendo, ¿vale? Por eso es que ustedes lo ven como que lo hubiésemos hablado antes. Y estábamos hablando de esto, que las granadas representan los mandamientos del Eterno. No es casualidad que la granada, pues se dice que hay un promedio de 613 semillas, ¿vale? Semillas más, semillas menos. Y dentro del jugo, el contenido de esa granada es una especie de zumo rojo, ¿no? O carmesí, ¿vale? ¿Cómo representa esta granada? Pues por así decirlo, esos mandamientos y el sacrificio para poder sostener esos mandamientos, ¿vale? Dice, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador,
como Adonai lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Adonai. Esa es la lámina que llevaba aquí en la cabeza el sumo sacerdote, ¿vale? En una diadema, ¿no? De oro puro. ¿Vale? Dice, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Adonai lo había mandado. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado. Así lo hicieron. Repito este versículo interesante que dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. ¿Vale? Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, ¿vale? La mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición. Recuerden, el propiciatorio es, bueno, dice en español propiciatorio, pero es la tapa que se podía decir que era la silla del juicio o el trono del Eterno, ¿vale? Dice el candelero puro, sus lámparas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Adonai había mandado a Moisés. Y así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Adonai había mandado, y los bendijo. Tremendo, porque la semana pasada, familia, les estuve hablando de cómo había una relación interesante, ¿vale? Entre los capítulos 1 y 2 de Génesis y los capítulos 39 y 40 de Éxodo. Vamos a ver eso, familia. Lo estuvimos nombrando rápidamente la semana pasada, ¿vale? Pero esta semana dijimos que lo íbamos a volver a nombrar para que ustedes vean, wow, cómo lo que hemos hablado un principio de que todo es un objetivo del Eterno, llevarnos al Edén o al paraíso, se ve reflejado en la construcción del tabernáculo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos, como les dije, hay una relación entre Génesis y Éxodo, Génesis 1 y 2, Éxodo 39 y 40, y lo vamos a leer. Esto, por cierto, también lo aprendí de nuestro hermano Rico. Fíjense aquí. Vamos a Éxodo, perdón. Sí, Éxodo 40, 1 al 38. Perdón, Éxodo 39, 1 al 43. No, a ver. Éxodo 39, 43. Aquí. Vamos a ver. Fíjense cómo dice Éxodo 39, 43. Dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que le habían hecho como Adonai había mandado, y los bendijo. Esto presté mucha atención porque algunos al final de la clase pasada se tuvieron que retirar y esto lo hablamos fue al final. Pues ahora va más al medio para que así todos lo puedan ver si algunos se tienen que retirar. Miren esta relación. Repito. Éxodo 39, 43. Y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Adonai había mandado y los bendijo. Y miren lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto.
Luego tenemos Éxodo 39-32, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo reunión, y hicieron los hijos de Israel como Adonai lo había mandado a Moisés, y así lo hicieron. Y que dice Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Mira, se acaba el tabernáculo, acaba también los cielos y la tierra, ese espacio sagrado que el Eterno estaba creando. ¿Alguien está preguntando algo? Yo quería hablar. ¿Sí? Sí, que ayer en la enseñanza que estábamos viendo de Rico, Ujú. justo decía la similitud que había cuando en Éxodo vemos mucho, bueno, en varias ocasiones, creo que 4 o 5 veces, dice, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés, como en Génesis, y Dios dijo en la creación, Tremendo. Así es, así que es. es Dios quien dice, o sea, como cuando en la creación, pues él era quien decía, quien daba la palabra. Efectivamente, así es. Es que es un paralelismo tremendo porque justamente es el mensaje que el Eterno quiere darnos o mandarnos. Igual, familia, en el sistema religioso yo nunca había conectado eso antes. ¿Vale? Yo sabía lo básico del tabernáculo, lo que había que saber, y no me había dado cuenta el mensaje que el Eterno nos está mandando, que justamente lo que Él está haciendo con el tabernáculo es darnos el mensaje de la restauración de ese lugar de habitación de Él con su pueblo, de Él con su creación. Y es lo que en Génesis está sucediendo, lo que dice aquí Lenny, que la orden de que el Señor estaba diciendo que se crearan todas las cosas es lo mismo que está pasando en Éxodo, donde dice, y se creó todo conforme Adonai había hecho. Gracias por ese aporte, muy interesante. Este es el mensaje que se nos está mandando aquí, familia, la restauración de todas las cosas. Ok, segundo, ok, vamos allá, continuamos. El siguiente dice, esto es Éxodo 40:33, dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y así acabó Moisés la obra. Y luego dice Génesis 2:2, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fíjense cómo hay un paralelismo interesante en estos capítulos de Génesis y de Éxodo. Luego vemos el siguiente paralelismo, Génesis 39:43. Mire cómo dice al final, este ya lo habíamos leído, pero al final dice, y los bendijo, ¿vale? Y en Éxodo, perdón, esto dice Génesis 39 y en Éxodo 39:43. Y en Génesis 2:3 dice, y los bendijo Dios al séptimo día y los santificó. ¿Vale? Y luego Éxodo 49 dice, tomarás el aceite de la unción y unjarás el tabernáculo, todo lo que está en él, y lo santificarás con todo su utensilio y será santo. Y que dice Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la creación que había hecho en la creación, toda obra que había hecho en la creación. Qué tremendo este paralelismo, familia, porque nos está enviando el Eterno aquí un mensaje muy importante. A donde Él quiere llevarnos es de nuevo al paraíso, de nuevo a la restauración de todas las cosas. Por eso el Mesías entra en la tierra, así como entró Josué con Israel, entraron en la tierra y comenzaron a limpiar toda la tierra del paganismo, de todos los pueblos paganos que habían allí, de toda la maldición que había en esa tierra, que se había corrompido, para poder de esa manera establecer el reino del Eterno en la tierra. Es lo mismo que hace el Mesías cuando venga en su segunda venida y cuando va a limpiar toda la tierra a través de las copas de la ira, a través de su expiación limpiará toda la tierra, de tal forma que ya luego él pueda reinar y establecer el reino de Israel de nuevo desde Jerusalén y con el templo de nuevo restaurado y de esa manera esté toda la tierra en condiciones
para, guardando, como dice Ezequiel 37, guardando sus estatutos, decretos, ordenanzas, etcétera, mandamientos, y llevando nuestros holocaustos delante del Mesías, ¿vale? Delante del templo del Señor, para que de esa manera sean aceptos nuestros holocaustos y se esté cumpliendo toda la ley del Eterno, y de esa manera entonces todo esté en las condiciones para que la presencia del Eterno pueda bajar en Apocalipsis 21 y habitar con nosotros para siempre. Todo esto que estamos diciendo no me lo estoy inventando, familia, está ahí en las Escrituras. Usted puede leerlo, puede ir a Apocalipsis y ver cómo reina el Mesías por 1000 años con todo lo que dicen los profetas. Ezequiel 37, Isaías 56, Isaías 58, ¿vale? Ezequiel 34. Vaya y léalo usted, no son inventos míos. Yo no sé si alguno de ustedes habían visto esto. Keila, creo que tú ya al final de la clase pasada no estabas y habíamos dado estos paralelismos. No sé si hoy lo puedes, te llama la atención, puedes comentar algo acerca de esto, te parece que está bien, porque creo que no estabas la semana pasada. Ok. Sí estaba, le vi en Ah, ese ya sí momento. estaba. Ah, Sí, perfecto. sí. Perfecto. Ok. Genial. Continuamos. Entonces, yo ahora quiero mostrarles, familia, quiero mostrarles una imagen interesante que afirma más, pues, lo que le estamos hablando respecto de esa visión del hombre de tener ese palacio, tener ese palacio, ese sitio de reinar, pero conectado con esos jardines y eh, con esa fuente de vida, ¿no? O ese árbol de la vida. Un segundo. Yo les voy a mostrar aquí una imagen, por ejemplo, obviamente de pintura, porque no es una foto, es pintura, pero que refleja lo que era Madrid en algún tiempo, ¿no? Esto sé que no tiene nada que ver con la escritura, pero está conectado con lo que los imperios han venido haciendo durante siglos, ¿vale? Que es eso que venimos hablando. Entonces ahí se lo voy a mostrar. Segundo, para ponerlo mejor. Ok. Fíjense ustedes esa imagen antigua, ¿no? De los palacios, ¿vale? Aunque pareciera que fuera el Palacio de Madrid, pero bueno, usted lo puede conectar con cualquier palacio en el mundo, X, Y, Z, porque todos tenían la misma característica. Si usted va a los palacios en Francia, en Inglaterra, usted va a la misma característica, que hay un palacio donde vive la realeza, donde habita con todos sus siervos, etcétera, pero también hay jardines que le rodean que son labrados muy cuidadosamente, esa horticultura, ¿no? que hacían estos reinos y estos reyes mandaban a hacer. Y en ese mismo contexto estaba siempre un templo. Entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí algunos ejemplos. Ustedes ven que toda esta área es lo que es un palacio, todo eso que usted está viendo ahí. Pero usted ve los jardines, bueno, que están alrededor, rodean toda esta zona. Y luego usted ve aquí al fondo un templo. ¿Ve? ¿Ve cómo todo está relacionado? ¿Vale? Pero yo también les voy a mostrar otro ejemplo, ¿vale? Pero este sí más, un poco más bíblico, para que ustedes vean cómo cómo la cultura nos habla inclusive de esa necesidad de volver a la creación, de volver al origen. Y estas imágenes las tomé de las clases del Maestro Rico. Mírense cómo era ya en el tiempo del templo, o sea, en el tiempo de Salomón, cómo era Jerusalén. Se lo voy a poner aquí en la pantalla también. Dame un segundo para mejorarlo. Vale. Ahí lo tienen en la pantalla y ustedes ven que ahí tenemos el templo en la parte superior. ¿Vale? Vamos aquí el templo en esta parte superior. ¿Vale? Aquí está el templo. O esto.
Aquí tenemos el palacio, como lo muestra la imagen, ¿vale? Y tenemos jardines por aquí y por aquí abajo también, jardines, ¿vale? Entonces esa visión, ahora si usted voltea esto, familia, si usted voltea esta imagen, vamos a tratar de voltearla, a ver si hay alguna posibilidad aquí de girarla. Creo que no hay posibilidad de girarla. Bueno, voy a aprovechar esta pizarra, un poco acá, y voy a tratar de dibujarle más o menos. Imagínense que en vez de estar así verticalmente, usted ve que aquí está el templo del Señor. Vamos a ponerlo así. Imagínense que está el templo del Señor. ¿Vale? Tenemos el palacio, ¿vale? Y tenemos jardines por acá, ¿vale? E imagínense que esta es la ciudad completa, amurallada, que incluye el templo, ¿vale? Por supuesto que hacia allá se encuentra el norte, ¿vale? Hacia allá, para que usted tenga una idea, se encuentra el sur, ¿vale? Hacia allá se encuentra, esto es porque hemos girado la imagen, ¿vale? Hacia allá se encuentra el este, ¿vale? Y por supuesto que hacia este otro lado se encuentra el oeste, ¿vale? Puse una W porque es en inglés, ¿no? Vale, ok. Miren lo que se nos está revelando aquí. Dije que este era el palacio, ¿cierto? ¿Quién está aquí? Vamos a poner una especie de corona que representa al rey, ¿sí o no? Vale. Aquí vamos a poner aquí, ¿qué podemos poner aquí? Vamos a poner el nombre del Eterno, ¿vale? Yud-Kei Bat-Hei, ¿vale? Vale. ¿Vale? Ahora, ¿usted no ve una conexión con lo que habla Apocalipsis? Si aquí está el trono del Eterno, ¿hacia dónde está el rey y príncipe de Dios? No todos a la vez, por favor. A la derecha. Interesante. A la derecha, ¿ven? ¿Ven cómo todo lo que está en la escritura está conectadísimo? Miren cómo, si ustedes ven, y vamos a ir a otra imagen, ¿vale? Denme un segundito, vamos a ir a otra imagen de la ciudad. ¿Vale? Vamos a ver a otra imagen. De cuando David tomó la ciudad y todavía no había templo, pero ustedes van a ver dónde quedaba dónde quedaba ese monte que era la era de, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó el nombre de este hombre, que David compró para hacer el templo. Fíjense esta imagen, lo que dice esta imagen, según de Reyes 25:4 podemos encontrar. La Por era eso, de Aruna. la era de Aruna, gracias Lenny. En esta imagen podemos encontrar la ciudad sin templo, ¿vale? La ciudad está en la parte baja, en la parte alta de la montaña, el monte es esa era de Aruna que David compró y que se dice que allí fue donde iba a sacrificar Abraham a Isaac. Pero está allí sin templo, ¿vale? Miren lo que dice este documento, dice, según Reyes 25:4, dice, por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad, pasaron por la entrada que estaban entre dos murallas junto a los jardines del rey y esa noche escaparon por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Si ustedes ven la serie Reyes, familia, es genial porque ahí van a ver ustedes todo esto que está en el libro de Reyes también en primera de Samuel, ustedes van a ver, y segunda de Samuel, van a ver genial, 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 todas estas cosas de la ciudad, como la ciudad, cuando ya David toma
la ciudad, cómo comienza a tomar forma, cómo David luego a futuro compra la era de Aruna. Es genial. Luego Salomón construye el templo. Es muy, muy gráfico cuando uno ve la serie porque comienzas a ver de otra perspectiva eso que está escrito. Todo eso que está escrito comienza a tener sentido. Entonces ahí en esa imagen que usted está viendo, vemos, vuelvo, repito, la ciudad que está aquí, ¿vale? Y vemos arriba, la parte alta, donde iba a estar el templo. Por supuesto, hacia allá quedaría el norte y hacia acá quedaría el este, como lo he dicho antes, ¿vale? Volviendo a la imagen anterior que les estaba hablando, ustedes ven cómo queda clarísimo que lo que el Señor estaba reflejando o quería reflejar a través del templo, a través de la ciudad de Israel y el palacio de Israel, lo que él quería reflejar a las naciones era que el verdadero Dios que estaba en control de toda la creación y del cosmos y el verdadero Dios que podía conectarnos de nuevo con el jardín por medio de un intermediador que es el que debía ser el rey, el príncipe de Dios en la tierra, el rey de Israel, y la imagen visible del Dios invisible era el único Dios verdadero, Yuhebahei, Adonai, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el mensaje que nos estaba mandando el Eterno para a las naciones, ¿vale? Que no eran sus dioses los que conectaban con el árbol de la vida, que no eran sus dioses los que conectaban con los jardines de donde estaba el árbol de la vida o el jardín del paraíso originario, y que no eran sus dioses los que conectaban con el río, los ríos que vienen y fluyen del árbol de la vida. Ustedes no se han dado cuenta que por eso es que en Génesis se nos habla de esos ríos que fluyen, ¿vale? El del Éufrates, ¿vale? El Tigris y el Éufrates, en medio de esos ríos estaba el Edén, y luego de esos ríos fluyen otros ríos, el Gijón, el no sé qué, y todo eso nos está enviando un mensaje que del huerto del Edén fluye la vida. ¿Quién es el agua de vida que dijo yo soy el agua de vida? El Mesías Yeshua. El Mesías Yeshua nos conecta con el árbol de la vida porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el rey de Israel en la tierra, el príncipe de Dios, ¿vale? Que se encuentra a la diestra del Padre. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El Mesías se encuentra a la diestra del Padre. Y ustedes pueden darse cuenta cómo aquí físicamente lo está reflejando la ciudad de Israel, perdón, la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Cuando nos enseña el templo, cuando nos enseña al lado del templo, a la diestra del templo, el palacio, y cuando nos enseña esos jardines de los cuales fluye la vida y donde se encuentra el árbol de la vida. Por eso es que las antiguas naciones también adoraban los árboles, y por eso esas antiguas naciones del antiguo Medio Oriente tenían esas festividades en primavera, esas festividades de, ¿cómo se llama? Eh, de fertilidad, familia, porque ellos pensaban que esos dioses les conectaba con la vida, les conectaba con la fertilidad, y todo eso realmente era Satanás engañando a las naciones para que todo ese paganismo que originalmente era una especie de necesidad del hombre de conseguir el origen verdadero de la vida y conseguir el origen verdadero de la creación de todas las cosas, el enemigo engañándolo, al final terminará la gente consiguiendo otras cosas, la mentira, ¿vale? El paganismo, el caos, la maldad, ¿vale? Entonces, siempre ha estado esa necesidad del hombre de conectarse con ese origen a donde Dios nos quiere llevar, ese paraíso. Y hoy pues lo estamos afirmando a través de la creación del tabernáculo del Eterno. Un segundo. Segundito. Yo le voy a poner aquí un verso que donde el Mesías pues está tomando ese lugar y que nos afianza eso que está. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34. Vamos a ponerlo allí.
Dice así. Dice, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo las escrituras nos afirma justamente este mensaje que estamos enviando, que no lo estamos inventando, no lo estamos sacando, como dicen aquí, de la chistorra, sino que es un mensaje tremendo que nos está enviando aquí el Eterno a través de esa conexión con el templo, el palacio y los jardines. ¿Vale? También Marcos nos habla de esto, Marcos 16:19. Miren lo que dice Marcos 16:19, familia. Dice así. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y de dónde se sentó? A la diestra de Dios. Hay montones de pasajes, por supuesto que no se los voy a poner todos, pero que todos nos muestran este mensaje de donde el Mesías está reinando y es el príncipe de Dios. Colosenses 3:1 y 2. Es lo que dice Colosenses, familia. El apóstol Pablo en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Este es un mensaje, familia, que por ejemplo al sistema religioso tradicional le puede sonar ruido, le puede sonar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos tomando literalmente lo que dice la Escritura, el sistema tradicional no nos afirma o no nos aclara esto, que el Mesías se encuentra a la diestra del Padre, no está en el trono. Sin embargo, a pesar de que estos pasajes son bastante abundantes en el Nuevo Testamento, en el sistema religioso nos dicen que Cristo está en el trono. Pero Cristo no está en el trono. De hecho, el Mesías sí se sentará en el trono de Israel. ¿Vale? Lo dicen los profetas y lo dice Apocalipsis. Se sentará en el trono de Israel, que va a estar en, Israel, en Jerusalén al final de los tiempos, cuando Él venga y reine. ¿Vale? Pero en los cielos, Él está a la diestra de la majestad, no está en el trono del Eterno. Él está a la diestra del Eterno, ¿vale? Y cuando Él reine en la tierra, reinará como dice la Escritura, que Él pondrá toda la ley del Señor en orden y por eso Él reinará desde el palacio de Jerusalén y estará a la diestra del templo del Eterno, donde habrá el otro templo que se levantará de nuevo y todos los holocaustos serán aceptos delante del Eterno en ese sitio. Todo se restaurará el sacerdocio arónico. No lo inventamos nosotros, familia. No dice la Escritura, y no voy a entrar allá porque lo hemos leído varias veces, pero vaya usted a Hebreos, que no dice la Escritura, que si Yeshua estuviera en la tierra, él no oficiaría, porque ya hay sacerdotes que en la tierra están designados para oficiar. No lo digo yo, lo dice Hebreo. Entonces, eso nos hace entender que cuando el Mesías esté en la tierra, a pesar de que él en los cielos ofició una vez y para siempre, lo dice también Hebreo, en el tabernáculo celestial donde no podía entrar corrupción, donde los hombres corruptos, ¿vale? Y corruptos digo en el sentido de que la muerte estaba en ellos, porque evidentemente, ya claro, los sacerdotes y el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo tenían que estar en santidad, no podían estar en corrupción. ¿Vale? Pero cuando aclaro que digo corruptos es por el hecho de que a pesar de que ellos estaban en santidad a la hora de entrar en el tabernáculo, en ellos estaba la muerte, lo dice Hebreo. Por eso es que en ellos la diferencia con el Mesías es que en ellos tenían que presentar todos los años sacrificios por sí mismos, ¿vale? Y por sus propias familias antes de presentar sacrificios por el pueblo, porque ellos mismos estaban corruptos por la muerte.
En cambio, el Mesías no estaba corrupto por la muerte, por eso él presentó una vez y para siempre delante del tabernáculo celestial, un tabernáculo no hecho de manos de hombres, sino el tabernáculo celestial, para de esa manera, pues, oficiar y expiar por nosotros una vez y para siempre. Ahora, cuando Él venga a reinar en la tierra, dice el escritor hebreo, si Él está en la tierra, Él no va a oficiar, porque Él no es encargado de oficiar, Él va a ser el rey, nuestro gobernante de justicia y de bondad sobre toda la tierra. Y desde Jerusalén y a la diestra, mejor dicho, y a su izquierda, que es a la diestra del Padre y del templo, pues estará el templo que va a ser oficiado por los sacerdotes de Aarón y que van a seguir recibiendo nuestros holocaustos durante 1000 años. 1000 años, recuerden. Todo esto es antes de la eternidad, como dice Apocalipsis, donde sí ya no habrá más templo y que él estará entre nosotros el tabernáculo de Dios, que es el Mesías mismo, es el templo, es el tabernáculo del Eterno, pero a la vez toda la tierra va a ser el templo del Eterno porque tendrá la capacidad de soportar la presencia del Eterno. Yo no sé si ustedes hasta aquí han visto esas importantes conexiones, ¿vale? Pero ya con estos pasajes pues les aclaré que donde se encuentra el Mesías en el cielo, a la diestra de la majestad, tal cual como en la tierra se reflejaba en el rey. Es por eso que, familia, es por eso que tampoco estamos locos cuando decimos que los reyes de Israel son una especie de Mesías. Acuérdense que la palabra Mesías es ungido. Eso significa, no se escandalice, porque no hemos metido una imagen, no, el Mesías es el que viene. Espere, vamos primero, sí, por supuesto el Mesías viene, pero vamos primero a la raíz de la palabra. La palabra Mesías en español viene de la palabra Mashiach en hebreo y que la tradujeron al griego Christos, que significa en hebreo Mashiach ungido. ¿Vale? ¿Quiénes eran los ungidos de Israel? Aquellos que eran los reyes que iban a gobernar, eran ungidos para gobernar, para ser el representante de Dios en la tierra. ¿Ves? Eso mismo que hacían las naciones, engañados por el enemigo, donde los reyes se creían los representantes de sus dioses en la tierra y eran una especie de semidioses, pues Dios quería hacerlo de la manera correcta para enviar el mensaje a las naciones que lo estaban haciendo mal y que la manera correcta era que el rey de Israel hiciera guardar los estatutos, ordenanzas y decretos del Eterno, fuera el custodio, el guardián de esas ordenanzas del Eterno para que Israel viviera conforme el Dios, el único Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob, quería que ellos viviesen. ¿Qué es lo que va a ser el Mesías al final de los tiempos? Va a ser el príncipe de Dios que va a gobernar. No dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también dice en su discurso, a este que vosotros crucificaste, dice el apóstol Pedro, el Señor lo elevó a príncipe de Israel. ¿No lo dice así la Escritura? Entonces no estamos inventando algo, lo estamos diciendo todo como están las Escrituras. Yo no sé si usted tiene hasta ahora alguna pregunta. Si no tiene alguna pregunta, pasamos a la parte final, que es Éxodo. Ya hemos leído el 39, ¿cierto? Vamos al Éxodo 40. Si no hay preguntas ni dudas. Perdone, antes de ir a eso 40, que es la parte final, yo quiero que ustedes vean esta conexión de lo que otra cosita que hemos leído anteriormente, de las vestiduras del sacerdote, por ejemplo. Rápidamente vamos a ir allá y cómo el apóstol Pablo lo está conectando de cómo debemos vivir, porque el sacerdote, como él iba a entrar en la presencia del Eterno, es una muestra de cómo nosotros debemos vivir para que de esa manera estemos en las condiciones para que seamos templo del Eterno. Efesios 6, 10, 17, miren lo que dice. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las deseanzas del diablo. Y cuando el sistema religioso nos enseña esto, nos está conectando con armaduras romanas. ¿Ustedes creen que Pablo, un judío, estaba pensando en armaduras romanas o estaba pensando en las vestiduras sacerdotales? Hágase esa pregunta. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestados, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo estaban ceñidos los lomos del sumo sacerdote? Con esas
hombreras que representaban, ¿vale? A Israel. Dice, y vestido con la coraza de la justicia, ¿vale? Esa coraza que llevaba, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ustedes ven que el sumo sacerdote y los sacerdotes cuando estaban en tabernáculo estaban descalzos, ¿vale? Por lo tanto, no tenían calzados. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice, bueno, nos está recordando aquí que lo único que verdaderamente debe calzar nuestros pies es la justicia, el evangelio de la paz, que es la justicia de Dios, sus leyes, sus mandamientos? No debían entrar no debían entrar los sacerdotes en santidad, o sea, guardando los mandamientos, para de esa manera era lo único que ellos verdaderamente calzaban para poder estar delante del Eterno. Bueno, esto es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Perdone que se me fue el verso. Dice, ok, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno. Luego, podemos leer, por ejemplo, familia, que Isaías también nos habla de esa armadura, ¿vale? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Esto es Isaías 59:17. Luego, Isaías 5:11 dice, será la justicia cinto de sus lomos. Estamos hablando del cinto, familia, que lleva el sumo sacerdote. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estamos hablando de la cintura que llevaba el sumo sacerdote, piedras que representaban a Israel. Fíjense, está hablando que todo eso se relaciona con la justicia, los mandamientos del Eterno y la fidelidad al Señor. También nos dice Salmo 132:9, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tu santo. ¿Con qué nos puede conectar esto también, familia? Mira, Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fíjense, miren lo que dice, un segundito, miren lo que dice Primera de Pedro, porque todo esto, familia, aquí nos está diciendo de cómo iba el sacerdote, tenía que ir vestido, pero luego el apóstol Pablo y Isaías nos conecta que debemos vestirnos con esas mismas ropajes que realmente son la justicia del Eterno, sus mandamientos, sus leyes y ese evangelio, ese mensaje que Él nos está dando, ¿vale? Para poder de esa manera estar presentables para que el Eterno more en nosotros. Nada más y nada menos que el mismo apóstol Pedro nos está conectando con eso, de que todos somos un reflejo del sacerdocio. Ojo, no todos somos sacerdotes, no lo somos, pero somos un reflejo del sacerdocio en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿vale? Y en el pueblo de Israel. No lo dice el apóstol Pedro. Vamos a ver 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable, a su luz admirable. Pero ¿de quién está hablando? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pedro? Que le está hablando a las tribus, dice, los miembros expatriados de la dispersión. Está hablándoles de la identidad con la que fueron llamados frente al Sinaí, que lo vemos en Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Familia, es a donde nos está conectando el Eterno. Nos está conectando al principio, como tenía que haber sido Adán. Adán iba a ser llamado a ser sacerdote del Eterno, a interceder ante el Eterno, y está Dios llamando a Israel a ser un reino de sacerdotes, de reyes y de gente santa. Está conectando palacio, reyes, templo, sacerdocio y ciudad, gente santa, jardines. Miren toda la conexión que hay aquí, como todo está tremendamente conectado. ¿Vale? Ahora, ¿será que esto todo será igual al final? Le voy a poner un solo verso de Apocalipsis 21. Miren lo que nos dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿A dónde? A la ciudad nueva, a la Jerusalén del cielo. Dice, no entrará en ella
cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en la vida en el libro de la vida del Cordero. O sea, la misma santidad que tenía que tener el sumo sacerdote para entrar, que tenía que tener el pueblo de Israel para habitar con la presencia del Eterno, es la misma santidad que va a haber al fin de los tiempos, donde el Señor quiere restaurarnos para poder de esa manera habitar con nosotros y nosotros poder sostener su presencia. Entonces ahora sí, vamos a Éxodo 40, que es lo último que leemos de esta parashá. Vamos a tratar de ir rápido. Ya estamos por terminar. Yo no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, familia, antes de ir más allá. No. No, vamos bien, ¿no? Ok, vamos entonces, Éxodo 40. Dice así. Dice, luego Adonai habló a Moisés diciendo, en el primer día del primer mes harás levantar el tabernáculo en el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Vamos a parar aquí un momento porque aquí hay un mensaje sumamente importante. Antes, familia, cuando yo leía estos pasajes, tristemente era como que me pasaba por encima o no me importaban mucho esos detalles de, por ejemplo, los días, la fecha, etcétera, sino que quería como ir al grano. Sin embargo, wow, desde que he empezado a entender lo importante que es para el Señor su calendario, los tiempos establecidos, las moed, las convocaciones, desde allí cuando veo las escrituras, las veo de manera diferente, porque ahora presto atención a esos detalles porque quiero ubicarlos en un tiempo específico, en una época, para que me dé contexto y para poder entender lo que está sucediendo. Y aquí el Eterno nos está dando una época muy específica. Dicen el primer día, el primer mes, o sea, el mes de la Aviv, familia, el mes de la Pascua, el mes de la crucifixión y de la resurrección, el mes que además fue el inicio del calendario agrícola en Egipto, familia. Cuando eso lo podemos ver en Éxodo 12, ya lo hemos hablado muchas parachas atrás. Éxodo 12, que el Señor le dice a Moisés, este será el primero de los meses del año y este será el primer día del mes, del primer mes. Y le dice, y al día 10º tomarás un cordero y al día 14º lo inmolará toda la congregación de Israel. ¡Qué tremendo! O sea, el mensaje que se nos está añadiendo aquí es que el tabernáculo tenía que ser listo, acabado el primer día del primer mes porque tenía que estar listo para la celebración de la Pascua. Qué tremendo, ¿no? Este mensaje que si pasamos rápido pasa desapercibido, pero si ahondamos en lo que nos está diciendo el texto, nos damos cuenta cómo sale la profundidad del mensaje y que el Eterno aquí nos quiere estar diciendo que es necesario que todas las cosas sean restauradas, el tabernáculo del Eterno, nuestro templo, para que de esa manera podamos celebrar todo lo que Él quiere celebrar con nosotros. Y es justamente lo que hemos hecho en este proceso en el que volvemos a casa. Queremos restaurarnos con la ley, queremos restaurar el día de reposo, que empezamos a venir al Señor. Y es porque el Señor quiere ordenar nuestro templo, nuestro cuerpo. Para de esa manera entonces empecemos a celebrar la fiesta, empecemos a celebrar todas las cosas y empecemos a vivir como el Eterno quiere que vivamos. Qué interesante, ¿no? Cómo todo esto se aplica espiritualmente a nuestra vida. Ok, continuamos la lectura. Dice, y fíjense, dice, pondrás el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Otro señal de que dentro de nosotros tiene que estar esa Torá, esa palabra, esos mandamientos y esa cobertura representa al Mesías, ya lo hemos dicho. Dice, meterás la mesa, la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Fíjense, recuerden el altar de oro. Vamos a entrar en la aplicación dentro para que una vez más leyendo usted pueda conectar, familia. Vamos a entrar dentro y usted pueda conectar con todo eso que usted está leyendo una vez más. Ok, vamos dentro.
Vale, ahí está el altar, pero al lado izquierdo ven la menorá y al lado derecho ven la mesa. ¿Vale? Para los que se pregunten, como nos preguntaba la semana pasada Soribel, esas cositas que ven como flotando son unos textos para que usted aprenda, unas reseñas para que usted aprenda de eso que está allí, ¿vale? No es nada que llevaba el tabernáculo. Ok, continuamos la lectura y fíjense, el altar de oro para el incienso, ese altarcito que está allá atrás, ¿lo ven? Frente al velo, ese es el altar que se está hablando allí. A que se aprende de manera diferente cuando se ve, ¿no? Cuando se visualiza gráficamente. Bueno, ese altar que está al fondo frente al velo carmesí, ese altar, bueno, ese velo no era carmesí, creo que lo hemos leído, era azul, ¿vale? O púrpura, bueno, parecido al carmesí. Ok, entonces dice, continúa diciendo, y la pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Recuerden que detrás de la cortina está el arca. Dice, después pondrá el altar del holocausto dentro de la entrada del tabernáculo de reunión. Ese está aquí afuera. Vamos rápido. Y lo vamos a ver aquí. Ahí lo ven. El altar del holocausto. ¿Vale? Delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Qué nos está representando esta fuente? Las aguas de vida, familia. Las aguas de vida, miren el mismo mensaje, ¿vale? Pero a la vez representa que el Eterno tiene el control sobre las aguas, que las aguas al final pues también representan el caos, el inframundo. ¿Quién fue el único que pudo caminar sobre las aguas? El Mesías, representando que el Eterno, quien le dio el poder, tiene el control, el Dios de Israel y no los dioses paganos. Continuamos. Dice, finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina, que es toda esa cubierta alrededor, ¿no? Del tabernáculo. Dice, tomarás el aceite de unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Llevarás a Aarón y sus hijos la puerta al tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después hará que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Ve cómo el Señor promete que a todos los hijos de Aarón correspondería el sacerdocio perpetuamente? No podía nadie suplantarle. Por eso no, eso de que no, tú y yo ahora somos sacerdotes según la orden de Melquisedec. Eso es mentira, porque para empezar, que el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, el único que podía hacerlo era el Mesías Yeshua, y lo ejerció una vez y para siempre en los cielos, donde usted y yo no podemos ejercer. Por eso usted y yo no somos sacerdotes según la orden de Melquisedec. Eso no lo dice en la Escritura en ninguna parte. Ahora que usted y yo somos un reflejo del sacerdocio, por eso debemos comportarnos, ¿vale? En nuestra casa y en nuestro cuerpo como ese sacerdocio santo para que el Mesías more en nosotros, el Eterno more en nosotros. Eso es otra cosa. Y ahí es donde estamos de acuerdo y que eso concuerda con lo que dice la Escritura, que somos un reino de reyes y sacerdocio. Pero no es que usted y yo somos sacerdotes, ¿vale? Dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Adonai le mandó. Así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Mire, ¿por qué dice el segundo año? Porque recuerden ustedes que el primer año fue establecido en la salida en Egipto, antes de salir. Y un año después ya el Señor estaba instaurando el tabernáculo. Dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre cubierta encima del mismo y montó a Adonai, pero como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Fíjense cómo puso, ¿qué? Las leyes. Eso nos recuerda a Jeremías que dice, pondré mi ley en su mente y en su corazón. El Señor cambia el repositorio, nunca cambia el contenido. Repito, esto es interesante, esto que se me está viniendo ahora a la mente. Repito, el Señor puede cambiar de repositorio y así fue.
Y así fue, ¿vale? Primero fueron unas piedras labradas por el mismo Eterno, Moisés las rompió, muestra de que Israel, o una sombra profética, Israel iba a romper el pacto. De hecho, lo acababan de romper una vez y lo iban a volver a romper, ¿vale? Y el Señor le dijo, ahora tú, lábrate unas piedras, es un nuevo repositorio, pero pondré en ellas los mismos, dice, las mismas palabras que estaban en las primeras piedras. Interesante, ¿no? El Señor cambia de repositorio, pero no cambia de contenido, ¿vale? Cambia de contenedor, más no de contenido. Luego el contenedor de esas tablas iba a ser el arca, cuando finalmente estaba listo el tabernáculo. Pero luego el Señor promete y dice a través de Jeremías, y aquí vienen días, Jeremías 31, en lo que ya no pondré mi ley en piedra, sino que pondré mi ley en su mente y su corazón. Y aclaro que dice Jeremías, la palabra que dice nuevo pacto en hebreo, es una palabra que está relacionada con renovación. Lo hemos puesto en otras clases, como hemos ido a la palabra en hebreo. Nuevo significa renovado, no es algo nuevo de cero. Y en el Nuevo Testamento también así lo afianzan los apóstoles cuando dice la palabra kainos en griego, que significa algo renovado. Ya lo hemos hablado muchísimo. Entonces el Señor renueva el contenido, usa un nuevo contenido, eso sí es bíblico decirlo, y que ahora es nuestro corazón y nuestra mente, ¿vale? Lo dice a través de Jeremías, pero dice que no renueva renueva el contenedor, repito, renueva el contenedor, pero el contenido sigue siendo el mismo. Y lo dice a través de Jeremías, que dice pondré mi ley, no dice pondré una nueva ley. El Señor siempre ha tenido una sola ley. No pondré una nueva ley, me inventaré una nueva ley, ahora el Mesías inventará una nueva ley. No dice nada de eso, dice pondré mi ley, pero ahora en su mente y su corazón, ¿vale? Entonces, interesante cómo acá nos dice que el arca iba a ser ese repositorio nuevo de esa misma ley o ese mismo contenido. Continuamos. Dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca al testimonio como Adonai había mandado a Moisés. Puso la mesa del tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Adonai, como Adonai había mandado a Moisés. Lo que hemos visto en la aplicación, en la parte de dentro, ¿no? Ok. Dice, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Adonai, como Adonai había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Adonai había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Recuerden que hablamos que que ese incienso representan hoy en día nuestras oraciones delante del Eterno. Bueno, y se colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, de reunión, y sacrificó sobre él holocaustos y ofrenda como Adonai había mandado a Moisés. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella el agua para lavar. Dice, Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, y cuando entraban en el tabernáculo de reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban como Adonai había mandado a Moisés. ¿Ves? Lavarse siempre. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Fíjense cómo dice también Génesis, cuando el Señor, el séptimo día, dice que había acabado la obra y la bendijo y la santificó. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Mire, no podía entrar Moisés. Hubiese entrado Moisés y... ¿no? Pero ahí vemos cómo el Eterno lo que quiere es crear un espacio sagrado para poder habitar en medio de su pueblo. Dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba,
porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Tremendo, familia. Hasta aquí termina no solo la parashá de hoy, sino que el libro de Shemot, de Éxodo. Qué tremendo el mensaje que el Eterno nos está queriendo mandar aquí, ¿no? Un mensaje de restitución de todas las cosas, un mensaje de santidad al Eterno, como dice la chapa al sumo sacerdote, para que el Eterno pueda morar entre su pueblo, ¿vale? Y estas moradas temporales, ese tabernáculo, ese templo, hasta nosotros mismos, moradas temporales, porque cuando Él venga ya Él estará físicamente con nosotros para siempre. Ya no va a necesitar moradas temporales, ¿vale? Nos está mostrando el Eterno un pequeño reflejo, un pequeño toque, una pequeña pincelada de lo que va a ser realmente habitar con Él para siempre, que va a ser mucho más poderoso, mucho más esplendoroso que lo que podemos haber visto desde que Israel tuvo el tabernáculo. Tremendo, familia, ¿no? Interesante, me apasiona muchísimo ver de esta manera ahora el mensaje del Evangelio. Yo no sé si usted tiene algún comentario antes de que terminemos, que nos quedan unos minutos. Tiene algunos comentarios rápido, por favor, o algunas preguntas que podamos resolver o tratar de responder en estos minutos. O algo que le haya llamado la atención y usted diga, mira, esto me gustó mucho, esto me llamó la atención. No todos a la vez, por favor, familia. Y si no, pues para que finalicemos la grabación. ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que le llamó la atención? ¿Alguien vio una nueva, digamos, manera de entender a través de esto que hemos hablado de los jardines, el palacio, el árbol de la vida, el templo, el Edén, la conexión con el Edén y el tabernáculo? ¿Alguien pudo ahora verlo de manera diferente? Sí, bastante. Por ejemplo, la posición del templo justamente con la- en el lugar del rey. O sea, la posición que estaba justamente, eh, es- el jardín también es como una sombra de lo que realmente era el propósito del Señor cuando hizo el jardín del Edén, pues. Ujú. Cuando Dios creó, ese era el propósito del hombre. Justamente era el propósito que Dios tiene con el hombre. O sea, la casa del rey, el sacerdocio, justamente representan tanto como tipo de Mesías como el tipo de nosotros también, y el jardín, el lugar donde Dios quería que nosotros estuviéramos. Excelente, Benjamín. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Entendimos todo bien? Allá Hola, donde... saludos. Bueno, Saludos, mi hermana Marta. bueno, yo nunca había relacionado a los ríos del Edén, como usted lo explicó, pues, que de allá es que emana la vida. Nunca los Ujú. había visto así. Interesante. Si usted va al Génesis, léanse ese capítulo 1 y 2 de cómo todo lo que el Señor está creando allí es para que conectemos esos ríos de donde emana la vida y ese árbol de la vida lo conectemos con su mensaje del Evangelio y con el Mesías mismo. El Mesías dijo, yo soy la fuente del agua de vida, ¿vale? Y el que viene a mí no tendrá sed jamás. No es casualidad, familia, que al final de los tiempos, en Apocalipsis 21, yo creo que ese es el capítulo de Apocalipsis que más he nombrado en esta clase, Apocalipsis 21, nos dice, después del suelo nuevos y tierra nueva, y no existe más el mar, entonces el Eterno baja y dice, el que tenga sed, venga y beba del agua de vida. ¿Vale? Nos está conectando con el Mesías, que está relacionado con ese Edén, ese huerto al principio, del cual la escritura, como le está diciendo la hermana, al principio nos dice que brotaban esos ríos, el Tigris, el Éufrates, ¿vale? Y luego se ramificaban en más ríos, ¿vale? ¿Alguien más había visto algo, conectado algo? ¿Le pareció? Si no, pues para que finalicemos la grabación. Edificación, esa edificación hay en Apocalipsis capítulo 21, si no me acuerdo, si no
o menos, creo que es el versículo 14, habla de los 12 pilares de esa edificación del reino, que tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ujú. Justamente la señalación y tipología justamente también de las 12 tribus de Israel, de todo el pueblo, cómo forma parte de su reino y cómo fue el principio el diseño de Dios para su, establecer su reino, pues, en su hogar, en su habitación, en el hombre, con nosotros, Así es. justamente. Así es. Y fíjate que los 12 pilares reflejan los 12 apóstoles, pero también están 12 puertas. Y 12 puertas dice cada una con un nombre de las tribus de Israel. O sea que tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo porque justamente está conectado con Israel. Y los 12 apóstoles vienen de Israel, no vienen de otro lado. No son gentiles, no son de otro lado. ¿Vale? Muy interesante, muy bueno. Bueno, familia, léase tarea Apocalipsis 21 porque ahora lo va a ver de otra manera. Va a tener ahora la imagen de el huerto de Génesis y vaya y lea Génesis 1 y 2. Entonces va a tener ahora de otra manera lo que el Señor está haciendo con el tabernáculo también y el templo. Bueno, familia, gracias por haber estado hasta aquí todos, los que están allí en la grabación viéndonos. Yo les voy a animar que usted por favor deje un comentario, que eso nos ayuda. Nada cuesta de verdad dejar un comentario rápidamente para ayudar a que otro vea este contenido. Y nada cuesta también coger el enlace y publicarlo en sus redes sociales. Compártalo y dele un like. Eso es más fácil todavía, un botoncito. Ayúdenos a que llegue a muchas personas. Normalmente veo que el video lo ven una cantidad de personas, pero un like es 10 veces menor a las personas que lo ven. Entonces, vamos a dar un like, no cuesta nada. Es para impulsar que esto lo vean otras personas, familia. Gracias por haber estado hasta acá. Si usted está por primera vez, bienvenido. Aquí va a aprender mucho más de la escritura. Como siempre decimos, no lo sabemos todo, estamos aprendiendo y si hay algo que debemos corregir, lo corregimos porque no nos interesa defender ninguna denominación, nos interesa es defender la palabra del Eterno. Por eso usted va a ver que en el transcurso de estos años hemos venido corrigiendo, pero también añadiendo más conocimiento y aprendiendo más porque queremos servir al Eterno como Él quiere ser servido y no como nosotros queremos servirle. ¿Vale? Gracias por haber estado hasta acá. Y bueno, le invitamos a que usted esté la siguiente semana con nosotros. Reúnase y si quiere también conectarse en vivo, puede hacerlo a través del enlace que dejo en la descripción. El Señor Eterno les bendiga. Shabbat Shalom a los que están aquí con nosotros y Shabu a todos. Buena semana a los que nos están viendo en diferido en grabación. Hasta la siguiente semana. El Señor Eterno les bendiga. Hasta luego.